Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos por Jimin y el Jungkook. El día de hoy celebrando los 7 años desde el lanzamiento de el Golden Closet Film in Tokyo, hecho por Jungkook, donde básicamente nos compartió en un mini video parte de lo que fue su experiencia de este viaje que realiza con Jimin. En este video vamos a hablar más a fondo de lo que sucedió. Hace un año justamente, Jungkook mencionó durante una listening party el aniversario del Golden Closet Film in Tokyo y comentó lo siguiente: Golden Closet Film, ¿sexto aniversario hoy? ¡Ajaja! Dice, ¿tú también estás contando los días para cosas así? Jejeje. Contestando este mensaje nos da a entender que él también siempre recuerda esta fecha y que está contando los días y los años. Desde que Jimin también posteó, aunque él no nos había compartido exactamente lo mismo, él también quiso hacer como este detallito bonito recordando el viaje, y los dos de cierta manera nos regalaron su punto de vista del viaje. Esto fue realmente muy lindo y el día de hoy es una de esas cosas que estamos recordando porque ha estado en las redes sociales. Cada año pasa lo mismo, siempre que es entre el 7 y el 8 de noviembre, sobre todo el 8 de noviembre, que ya es en Corea, pues las fans recuerdan y empiezan a compartir videos bonitos relacionados a esto. Aquí tenemos esta que, como bien les decía, es el punto de vista de Jimin, pero también tuvimos el punto de vista de Jungkook, que es el Golden Closet Film y que es de nuestros momentos super favoritos. Lo único que, digamos, no me gusta es que sea tan cortito. Yo quisiera que tuviéramos más momentos, pero Jimin nos hizo toda esta entrada súper bonita. Dado que es el 7º aniversario del Golden Closet Film en Tokio, un recordatorio de que Jimin no estaba mirando a la cámara sino a Jungkook, y tenemos fotos y momentos súper lindos de este viaje que ya sabemos que no solo a ellos los cambió, prácticamente creo que nos cambió a todos porque empezamos a mirarlos desde una perspectiva diferente. Esto es lo que creo que hace tan maravilloso este pequeño video que nos regalan, y también vamos a seguir hablando de cómo esto se relaciona con Are You Sure. Jungkook menciona, y fuimos a Tokio para nuestro primer viaje. Jimin responde sí, y por eso quería volver. Primer viaje del Jungkook, que recordamos que más que nada lo hicieron por salud mental. Era muy importante para ellos poder realizar este viaje y vivir estos momentos juntitos, y de esta manera afianzaron mucho su amistad. Hubo quienes inclusive de inmediato notaron cómo cambia la química y la energía entre ellos a partir de este primer viaje a Tokio, como tal vez los dos, digamos, estaban en esta situación donde se sentían casi que ahogados, demasiadas presiones respecto a lo que estaban viviendo en su vida en ese momento, y cómo el viaje de Tokio se vuelve esta válvula de escape que los ayuda a poderse reconciliar con lo que están viviendo. ¿Recuerdan este momento cuando Jungkook mencionó Hey You, su canción favorita, y por cierto también es la de Jimin, y también mencionó el Golden Closet Film? Realmente ese viaje dejó una gran marca en su corazón y mente, y tenemos este momento de Jungkook en su concierto cuando estaba presentando Golden, y una vez más, así como lo vimos que también lo mencionó en la radio, lo mencionó en su concierto. Así que eso es realmente, creo que muy importante de parte de Jungkook, el reconocer lo que significa para él estos viajes con Jimin. Y aquí tenemos 7 años de la muestra de amor más linda del mundo, el Golden Closet Film, el video que Jungkook nos da a conocer y que nos comparte, donde podemos ver este Jimin, que por cierto, qué delgadísimo estaba, qué bárbaro. Un hombre muy delgado porque estaba realmente agotado, y este viaje pues le devolvió la sonrisa a Jimin, y creo que por eso Jungkook nos lo comparte tantas y tantas y tantas veces. Esta sonrisa de Jimin que te llena el alma. Es realmente inspirador poder ver a Jimin sonriendo de esta manera y saber que quien se esforzó para hacer esto posible fue ni más ni menos que Jungkook. Bueno, pues el Golden Closet Film está disponible en YouTube por si quieren revivir estos hermosos momentos. Bueno, pues ahí lo tienen ya. Y las artistas pues siempre igual siguen conmemorando todo lo que tiene que ver con el Golden Closet Film, y este es un recordatorio más con estos preciosísimos dolls de Jimin y Jungkook. Pero no solo eso, también tenemos bellísimo arte que conmemora este viaje. El primero del Jungkook, donde van completamente solitos y haciendo un poco, digamos, el recuento de lo que sucedió. Jungkook fue el encargado de organizar este viaje para Jimin.
Viaje de Jikook a Tokio en el 2017. El 13/10 del 2017, es decir, el cumpleaños de Jimin, Jungkook publicó una foto para el cumpleaños de Jimin con la leyenda "Aún no ha terminado". En una entrevista japonesa, Jimin dijo que Tokio fue un viaje completamente privado y Jungkook preparó los billetes de avión. Algunos miembros del K-Army vieron a Jikook en el aeropuerto. Los dejaron ahí el padre de Jimin, el padre y hermano de Jungkook. No había personal ni seguridad. En Tokio recibieron ayuda de un empleado de Big Hit que ya les había conseguido un taxi por cuestiones de seguridad. Más tarde, Jikook fue visto en Tokio, Jungkook con una cámara y Jimin con algunas bolsas de compras. Las imágenes de esa noche fueron utilizadas posteriormente por Jungkook para el Golden Closet Film de Tokio. Eran solo ellos dos. J-Army los vio nuevamente en Shibuya Center Street el día de la fiesta de Halloween de Shibuya. Una vez más no había personal ni seguridad con ellos. Cuando Jimin y Jungkook visitaron Disneyland, todo el parque estaba ambientado en pesadilla antes de Navidad. Algo que sabemos que a Jimin le encanta. Los que los vieron dijeron que son realmente dulces y parecían una pareja. Disfrutaron de su tiempo solos y vieron los fuegos artificiales juntos. Otro día, el Army los vio comprando y luego en el aeropuerto antes de volar de regreso a Corea, y no se veía ningún personal ni seguridad. Justo cuando regresaron a Corea, Jimin publicó esta legendaria celca de Jikook con la leyenda BTS Love Myself, BTS Bangtan, Jimin y Cook. Siempre va a simbolizar muchísimo para todos los que amamos al Jikook. Regresando a noticias, recordarán que hace un par de días en mi último video les comenté que se estaba corroborando la información acerca de lo que sería The Truth Untold y que iba a visitar otras ciudades en el mundo. Bueno, pues ahora ya sabemos cuándo es que esta exhibición se va a abrir en la ciudad de Los Ángeles. Esto va a ser del 29 de noviembre al 15 de diciembre. Esta información ya está ahora sí que más que confirmada para todos aquellos que están interesados en ver esta exhibición y que pueden estar presentes en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles. Todo lo relativo a lo que tuvo que ver con Face y por supuesto el álbum Muse, bueno, pues ya va a estar disponible para ustedes de Truth Untold, así que espero que muchas fans de Jimin puedan asistir. El viaje de Jimin y Jungkook a Tokio en 2017 tiene un significado especial para ellos. Ya habíamos hablado de lo que se comenta en el libro de los chicos. Se da el tiempo de explicarnos por qué para él fue importante realizar justamente este viaje, por qué con Jimin. Si ustedes tienen acceso al libro, espero que puedan leerlo y que también me hagan sus comentarios. También hace unos días les compartí que el libro está disponible aquí en YouTube. Si están interesados en tenerlo, por favor escríbanme para que yo les pueda pasar el link. Algunas de ustedes ya lo tienen y el apartado donde nos enteramos todo lo que significó para ellos lleva el nombre de Real Love. Y con este video por el día de hoy me despido. Les recuerdo que mi nombre es Bel Román y que esto es Boys We Love, que me encanta estar con ustedes. Este video especial básicamente para conmemorar todo lo relacionado con el Golden Closet Film. Ya estuvimos hablando de aquellas impresiones que tuvieron tanto el Army en Japón como el Army en Corea. El significado tan especial para ellos que fue el irse solitos a este viaje, que no llevaban seguridad, como las fans les dieron su espacio, porque sí sabemos que algunas los reconocieron, pero aún así tuvieron la oportunidad de vivir este viaje de la manera en que se pudieran sentir libres para justamente desahogar todos esos sentimientos que ya tenían los dos por tanta presión, el trabajo obviamente en el grupo, porque no es fácil pertenecer a la boy band más famosa del mundo y menos tener, digamos, tantas presiones, tantos viajes, tantas presentaciones. Así que este viaje para eso sirvió. Jungkook nos lo da y nos comparte un poquito de lo vivido con Jimin, así como Jimin también nos comparte un poquito de lo vivido con Jungkook, pero lo más importante es cómo cambia su relación a partir de este viaje. Así que aprovecho para dar las gracias a todos los miembros del canal, darle la bienvenida a todos aquellos que están cayendo aquí por primera vez, agradecerles que estén aquí conmigo, también recordarles que es importante que se suscriban al canal, por favor comenten, porque también tenemos una sección dedicada completa y totalmente a todas aquellos que participan activamente en el canal y que se vuelven colaboradores del canal, así que los espero muy pronto. Nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video.